A todos ustedes, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, por lo cual les pido, como siempre, de manera atenta, cualquier duda que tengan me la puedes saber a través del chat correspondiente o simplemente pidiendo el uso de la voz, y con todo gusto se lo concedo a fin de tratar de responder sus inquietudes. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias, qué amables. Bien, el día de hoy, y atendiendo también a su acentuación de la licenciatura que están viendo, que va dirigida al marketing, vamos a hablar también de cosas en sentido general, pero aplicadas también al derecho mercantil y al marketing que ustedes están explorando en sus licenciaturas. Y vamos a ver, como nos indica aquí el glosario que se nos encomendó para explicarles, temas genéricos en relación a lo que es los contratos y también las cuestiones de carácter comercial, en el sentido de cómo son consideradas las personas que constituyen una empresa mercantil o que desarrollan actividades propias del comercio. Pero bueno, vamos primeramente a ver lo que son las cuestiones inherentes a la calidad de las personas, para distinguir la diferencia entre una persona física y una persona moral. ¿Por qué? Porque recuerden que también parte integrante de nuestro estudio es ver a las empresas mercantiles o a las sociedades mercantiles dentro de este estudio comprensivo. Pero como la empresa mercantil es una persona moral, para entender muy bien el concepto de una persona moral, tenemos que primeramente distinguirla de lo que es una persona civil o una persona física, para que quede bien clara cuál es la distinción entre una y otro concepto. Bien, si nosotros atendemos a una simple y llana definición, pues persona física podemos entender por ella pues un ser vivo, ¿sí? Racional, ¿sí? Que obviamente tiene una vida dentro de la sociedad. Y cualquier otro calificativo, cualquier otra definición es totalmente válida, porque es un término muy genérico, mucho muy despectivo. Pero legalmente hablando, una persona física como nosotros, común y corriente, mayor de edad, con capacidad legal, tiene unas cartas de presentación o identificación en particular llamadas atributos o llamados atributos. Y también las personas morales y las empresas tienen atributos. Entonces, los atributos legales son para personas físicas y son para personas morales. De hecho, las personas físicas y morales comparten casi todos los atributos, a excepción de uno que más adelante vamos a ver. ¿Cuáles son los atributos de las personas físicas? Los atributos de las personas físicas es, en primer término, pues es la capacidad, que más adelante vamos a ver qué consiste la capacidad. Otro atributo que tienen las personas físicas es su domicilio, que en breve vamos a dar a entender qué es el domicilio. Aparte de la capacidad y el domicilio, encontramos el nombre. Todas las personas son identificadas mediante un nombre, ¿sí? Entonces, insisto, tenemos capacidad, tenemos un domicilio, tenemos un nombre, tenemos una nacionalidad, tenemos también un patrimonio y tenemos un estado civil. Entonces, las personas físicas tienen 6 atributos: capacidad, domicilio, nombre, nacionalidad, patrimonio y estado civil. ¿Y qué atributos tienen las personas morales?
Las personas morales también cuentan con el atributo de capacidad, con patrimonio, con domicilio, con nombre, con nacionalidad. Pero por deducción ustedes deben sacar cuál le falta a la persona moral que la distingue de una persona civil. Pues la distingue que la persona moral no tiene estado civil y la persona civil, la persona física, sí tiene estado civil. La persona física puede estar casada, soltera o divorciada. No hay otro estado civil. O estás casado, o estás divorciado, o estás soltero. No hay más estados civiles. Entonces, una empresa mercantil no puede por obviedad estar casada, divorciada o soltera. Entonces, los atributos de las personas físicas y morales se distinguen en que la persona moral o la empresa no tiene estado civil, pero tienen capacidad, patrimonio, domicilio, nombre y nacionalidad. ¿En qué consiste la cuestión de la capacidad jurídica o la personalidad jurídica? Pues la capacidad jurídica o la personalidad jurídica es la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones. ¿Ok? Entonces, el ser capaces legalmente nos permite a realizar actos jurídicos o contratos o convenios por el simple hecho de cumplir con dos condiciones. Tener una mayoría de edad, que es tener 18 años cumplidos por lo menos, y no contar al momento de la suscripción del documento o del acto con alguna incapacidad de carácter mental que merme nuestra capacidad de raciocinio. Entonces, eso es para las personas físicas. Para las personas morales, como son entes propios, con personalidad jurídica propia, el administrador o representante legal de la empresa va a ser el que tiene la capacidad de representación de esta persona moral o esa empresa. Atendiendo a lo que es el domicilio. Nosotros, como personas físicas, siempre contamos con un domicilio. Y el domicilio puede ser de dos tipos. Nosotros, como personas físicas, tenemos un domicilio legal y tenemos un domicilio convencional. ¿Cuál es el domicilio legal? En donde nosotros residimos de manera habitual y cotidiana, es decir, donde vivimos. ¿Sí? A eso conocemos como domicilio legal. ¿Y cuál es nuestro domicilio convencional en un momento dado? Pues aquel domicilio en donde solicitamos que se nos notifiquen o lleguen correspondencias o manden correos, que es un domicilio distinto al donde yo habito o resido de manera habitual. ¿Okay? En cambio, en la empresa tenemos que existe un domicilio, pero se llama domicilio social. ¿Y cuál es el domicilio social de la empresa? El domicilio social no es donde se encuentra la empresa, es donde se encuentran establecidos los órganos de administración de la empresa. Donde se encuentran los administradores, ese será el domicilio social de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en cuanto al tema inherente al domicilio, todas las personas físicas y todas las personas morales están con un domicilio. Perdón, todos tienen un nombre, discúlpenme, todos tienen un nombre. Nosotros como personas físicas tenemos un nombre que está compuesto por el nombre de pila y el apellido, o nombre y apellido. Y todas las empresas mercantiles tienen un nombre o denominación social o razón social. Bueno, ¿qué es el nombre jurídicamente hablando? Bueno, el nombre es un signo distintivo de nuestra identidad. Es algo que nos pertenece como atributo particular y personalísimo y que sirve para identificarnos de las demás personas. Aunque hay muchos homónimos, porque ya es demasiada grande la población y puede haber una homonimia, que significa que puede haber otra persona que se llame exactamente igual que nosotros. Pero nunca vamos a ser iguales porque siempre hay algo que nos distingue a pesar
de llamarlos exactamente igual. Porque es imposible, ustedes bien lo saben, que ese homonimato ambos tengan los mismos padres, la misma fecha de nacimiento, los mismos abuelos, el mismo lugar de nacimiento. O sea, es casi imposible que suceda una coincidencia en la naturaleza. Pero la homonimia solamente era coincidencia en el nombre y apellido entre una persona física y otra. ¿Ok? Y en cambio, en las personas morales, tenemos que las empresas, el nombre que ostentan deviene de un nombre, denominación o razón social. ¿Ok? Y con ese nombre se van a identificar a las empresas. Las empresas pasan por un filtro, compañeros. Antes de darse de alta con un nombre, tienen que proponer por lo menos 3 nombres en donde incluyan en primer término cuál quisieran, en segundo lugar y en tercer lugar. ¿Por qué? Porque si el primero se encuentra ocupado, pues intentamos colocar el segundo o si no el tercero. Y si ninguno pasa porque está ocupado por otra persona moral, pues tenemos que buscar otro nombre. Porque no se permite en nuestro registro de comercio que haya 2 empresas con el mismo nombre y máximo que se dediquen al mismo fin. Por otra parte, el siguiente atributo que tenemos es el de el patrimonio. Todas las personas físicas tenemos un patrimonio, igual que las personas morales. ¿Qué es el patrimonio? Jurídicamente hablando, el patrimonio se compone de la siguiente manera. Es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son valorizados en dinero. Déjenme explicar. Cuando nosotros decimos nuestro patrimonio comprende esto o se compone de esto, estamos aludiendo a todo lo que tenemos, sea de nosotros, sea que lo debamos, y nuestras deudas también son parte de nuestro patrimonio. Por eso el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una casa que vale 10 pesos, tenemos un pagaré, por favor, que vale 1 peso, pues tenemos 11 pesos de patrimonio activo, que es la parte activa de nuestro patrimonio, que significa la parte que representa un dinero de nosotros, la parte que vale dinero y que está a favor de nosotros o a disposición de nosotros. Pero nuestro patrimonio también se compone de nuestros pasivos, que son nuestras obligaciones de pago. Entonces, ¿cuál es nuestro patrimonio real? Pues tenemos que hacer una resta entre el patrimonio activo que tenemos, representado en bienes y en derechos y en dinero, contra las deudas que tenemos. Y la cantidad que resulte, si es positiva, pues es nuestro patrimonio real. Si resulta negativa, pues también es nuestro patrimonio real. Para ver si tenemos un patrimonio acreedor o un patrimonio deudor, dependiendo cuánto tengo de bienes y derechos representados en dinero y cuánto tengo en contra de obligaciones de pago pendientes de pagarse o que debo. ¿Sí? Que ese es mi lado negativo de mi patrimonio. ¿Ok? Y las empresas tienen su propio patrimonio, que está integrado, obviamente, por las aportaciones que dan los socios, por las ganancias que tiene la empresa, y eso forma parte del patrimonio de la empresa. Y por último, las personas físicas cuentan con un estado civil y la empresa no tiene estado civil, por obvias razones. Y nosotros como personas físicas, el estado civil nos dice cuál es la situación que guarda nuestra persona frente al Estado. El Estado nos tiene totalmente identificados, compañeros. ¿Qué significa esto? Que nosotros, desde el momento que nacemos y nos registramos, ya estamos plenamente identificados en cuanto a nuestro estado civil. Todos empezamos con un acta de nacimiento, siempre y cuando la persona nazca viable, nazca viva, tenemos un acta de nacimiento. Sobre ese acta de nacimiento se van a hacer anotaciones posteriores de toda la vida que tenga esa persona hasta el momento que llegue a morir.
De ahí viene un segundo acto de nuestro Estado civil, hablando de un desarrollo futurista positivo. Nacemos, crecemos, nos casamos, podemos divorciarnos, podemos adoptar personas y nos vamos a morir. Entonces, por eso las actas del Estado civil son de nacimiento, son de matrimonio, son de adopción, son de divorcio o son de defunción. Y en cambio, pues una empresa no tiene estado civil, no está casada, ni soltera, ni viuda, ni divorciada, ni difunta, ¿sí? Entonces, no tiene estado civil, por eso los atributos que tienen las personas físicas, pues son más completos, a diferencia de la persona moral, que es la empresa, que ya dijimos la razón por la cual obviamente no tiene un estado civil. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeras, compañeros? ¿Alguna aportación que quiera hacer? ¿Algún comentario? Todo bien, profe. ¿Segura? ¿Seguro? ¿Todo bien? ¿Sí quedó comprendido? Bien. Ahora, ya nos alejamos de las personas físicas y las personas morales. Ya sabemos los atributos que tenemos. Bueno. ¿Quiénes son personas físicas normales y quiénes son personas comerciantes? Algo que les interesa mucho a ustedes. Las personas físicas son aquellas personas cuya actividad ordinaria está fuera del comercio. Somos personas mayores de edad, ¿sí? Que nuestra actividad principal está en prestar servicios o en laborar en cualquier parte, menos con nuestro carácter de comerciantes. Para ser una persona física comerciante, pues tenemos que estar encuadrando nosotros en dos aspectos primordiales para ver si estamos dentro o podemos ser considerados como una persona física comerciante. Para ser considerado una persona física comerciante, se quiere tajantemente que la persona física se dedique habitual y cotidianamente a realizar actos de comercio. O sea, una persona que su modus operandi, que su actividad preponderante, de donde obtiene los ingresos para subsistir, sea ejercer o realizar actos de comercio, por ese simple hecho se considera a esa persona como comerciante persona física. Porque ya sabemos que hay un comerciante persona moral, que son las empresas. Comerciante persona física son las personas que también desempeñan actividades comerciales, pero como personas físicas. Y para ser considerados comerciantes, tenemos que ejercer el comercio de forma profesional y de forma habitual y de forma cotidiana. ¿Por qué la ley hace esta distinción? Porque si a nosotros solamente de manera esporádica hacemos actos de comercio, no podemos ser considerados comerciantes. Para ser considerados comerciantes, nuestra actividad preponderante, diaria, cotidiana y habitual, siempre debe ser en torno al comercio para que pueda ser yo llamado formalmente comerciante. ¿De acuerdo? Ahora, las empresas, por el simple hecho de ser empresas mercantiles, son consideradas como comerciantes. Entonces, comerciantes, ¿cómo lo distinguimos? Pues dependiendo, o es persona física o es persona moral. ¿Cuándo es persona física? Cuando la persona física tiene como actividad principal ejecutar de manera habitual y cotidiana actos de comercio. ¿Cuándo es una persona moral comerciante? Cuando la empresa se constituye bajo cualquier figura de una sociedad mercantil. Ya ahí tenemos la distinción entre personas físicas civiles y personas físicas comerciantes y personas morales comerciantes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeras, compañeros?
Bien. Seguimos. Otra cuestión importante inherente a las actividades comerciales es, bueno, ¿y qué es una actividad comercial? ¿Qué tipo de actividades se consideran como comerciales? Pues bueno, lo primero que nos viene a la mente puede ser que se dedique al comercio. ¿Pero qué implica dedicarse al comercio para que consideren comerciante? Pues bueno, que yo tenga un entorno donde me desarrolle profesionalmente o me desarrolle habitualmente, ¿sí?, con el aprovechamiento de mercaderías o mercancías. La palabra comercio deviene del derecho mercantil y el derecho mercantil deviene de mercadería. O sea, es algo, a lo mejor algo complejo de entender, pero también muy lógico, de que hay una relación, un vínculo muy estrecho en lo que es lo mercantil o lo comercial. ¿Ok? Ambas tienen el mismo espíritu de comerciar o aprovecharse de los actos de comercio. Ahora, para que sean considerados actos de comercio, la ley, a través del Código de Comercio, nos señala cuáles son los actos que la ley, por disposición expresa de la misma, nos refiere que son actos de comercio. O sea, esos actos que refiere el Código de Comercio, en el artículo 75, para que lo sepan, nos dice de forma puntual qué son los actos de comercio. Bueno, y entre los actos de comercio, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos la típica, la tradicional, la que todos conocemos. La compra y la venta de mercancía. La renta de mobiliario, la renta de equipo, inherente al comercio. ¿Sí? La adquisición de todo tipo de materia prima para comerciar. La constitución de una empresa mercantil. La compra y venta de acciones de una sociedad mercantil. ¿Sí? También cualquier título de crédito que se emita, cheque, letra de cambio, pagaré, certificado de depósito, bono de prenda, obligaciones, ¿sí? Todos esos documentos son considerados como actos mercantiles o operaciones mercantiles. Las operaciones de los bancos, las operaciones de crédito, ¿sí?, los contratos mercantiles, entre otros, para no revolverlos tanto, son considerados como actos de comercio. ¿Y qué implica celebrar un acto de comercio? Bueno, si eres una persona física comerciante o una empresa, pues te has acostumbrado a realizarlo. Pero ¿qué tal si eres una persona física, como nosotros, común y corriente, que no somos comerciantes posiblemente, y que hacemos un acto de comercio? ¿Sí? Compramos un carro a una concesionaria, prestamos dinero y pidamos un pagaré, o pedimos un pagaré como deudores, ¿sí? O tenemos dinero invertido en el banco, pedimos un préstamo en el banco. Bueno, nosotros, aunque somos personas físicas civiles, normales, por el simple hecho de que esporádicamente o accidentalmente o involuntariamente celebremos un acto de comercio, por ese simple hecho, vamos a ser considerados como comerciantes. ¿Pero para qué efectos? Para efectos de que nos juzguen o para efecto de que si hay algún problema, se resuelva el problema bajo las leyes mercantiles. Entonces, no significa que seamos comerciantes si hacemos un acto esporádico comercial. Lo único que implica es que si hay algún conflicto o alguna controversia derivada de ese acto comercial, aunque lo hayamos celebrado de forma esporádica, en forma accidental o involuntaria, es que si llega a haber un problema, vamos a ser nosotros juzgados o los problemas van a ser resueltos por las leyes mercantiles y no por las leyes civiles que nos rigen nosotros como personas físicas civiles. No sé si quedó comprendido esto, compañeros. Cualquier duda me la pueden decir en este momento.
¿No hay ninguna duda? Bien. Ahora, ya vimos los atributos de las personas físicas, los atributos de las personas morales, ya vimos qué son los actos de comercio, ya vimos cuándo somos considerados personas físicas civiles, cuándo somos consideradas personas físicas comerciantes, aunque seamos accidentales. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito más a lo que nos atañe, que son las sociedades mercantiles. La sociedad, como ya lo vimos en su momento, compañeros, es un contrato. ¿Y qué implica el contrato? Un acto jurídico. ¿Cómo se llama ese contrato bajo el cual se constituye una sociedad? Se le conoce normalmente como contrato social. ¿Por qué se le conoce como contrato social? Porque creamos en virtud de ese contrato una sociedad, que en este caso va a ser una sociedad mercantil. Entonces, este contrato, pues ya sabemos que por lo menos en la mayoría de las empresas mercantiles se requiere que haya por lo menos 2 o más personas que van a unir sus recursos, sus esfuerzos, sus mejores intenciones para un fin común, lícito, determinado, que tenga un fin de obtener ganancias preponderantemente económicas con una especulación comercial. Esa es la sociedad mercantil. Y todo esto se crea bajo un esquema contractual. Es un contrato de sociedad mercantil. Entonces, lo correcto, compañeros, cuando nos refiramos a una sociedad, si queremos constituir una sociedad, el nombre correcto o el vocabulario correcto que tenemos que utilizar es que es un contrato social o un contrato bajo el cual se constituye una sociedad mercantil. Pues lo que da origen a la sociedad es la celebración del contrato cuando se cumplen con todas las formalidades exigidas por la ley, las cuales en su momento, unas ya las vimos previamente de esta clase. Entonces, la sociedad deviene de la conformación o deviene de la consumación, como lo quieran ver, de un contrato social o un contrato que crea esta figura llamada sociedad mercantil. Y fíjense lo complejo, porque muchas personas, no me lo van a dejar mentir, aquí voy a dejar el foro abierto porque quieren participar, pensamos a veces que si nosotros construimos una sociedad, nosotros estamos implícitos en la sociedad o formamos parte de la sociedad, pero no es así. Nosotros, si participamos en la sociedad, solamente somos socios de la sociedad. Y depende del tipo de sociedad, ¿sí? Depende del tipo de sociedad, ¿sí? Depende del tipo de sociedad, pues nosotros, pues ya construimos la misma, pero solamente nosotros somos personas físicas que vamos a ser comerciantes, que ponemos una aportación de dinero para figurar como socios de una sociedad. Y la unión de esos 2 o más socios que unen sus recursos, sus esfuerzos, ponen objetivos en comunes y que esos objetivos sean lícitos para esperar ganar dinero y también lucrar, ¿sí? A través de la especulación comercial, pues la conformación y la unión de todo eso conforma la sociedad. Pero la sociedad agarra una personalidad propia. O sea, la empresa no son los socios. La empresa tiene vida propia. Tiene un patrimonio propio, tiene una personalidad jurídica propia, tiene un domicilio, tiene una nacionalidad, ¿sí? Tiene una capacidad que le permite por sí sola desvincularse de los socios. O sea, una cosa es la empresa y otra cosa son los socios de la empresa. Obviamente se requiere de los socios para constituir la empresa. Pues lo que hacen los socios es constituir un ente jurídico llamado persona moral. Y esta persona moral va a tener vida propia, independiente a la de los socios. No sé
Si existe alguna duda, porque puede resultar esto algo complejo, pero si hay una duda, dígamela por favor para detenerme y quede bien claro esto, no hay ninguna duda para pasar a lo siguiente. ¿Alguna duda? Todo bien, maestro. Perdón. Muy bien. Entonces, si está todo bien, vamos a explicar lo siguiente. Vamos nosotros a suponer que vamos a crear una empresa mercantil, necesitamos 2 o más personas, y esta empresa mercantil tiene por añadidura o tiene por objeto principal que tiene que establecerse cuál va a ser su objeto social, tiene que establecerse, entre otras cosas, quiénes son los socios que la conforman, cuánto va a aportar cada uno, cómo se van a dividir las ganancias, utilidades y demás. En sí, llegan a un consenso, un acuerdo, las personas físicas que van a ser los socios y que van a construir esa sociedad. Y tienen que seguir todas las reglas de la construcción, pero antes de cumplir con los requisitos de la construcción de una empresa o para una empresa, tenemos que ir más atrás aún. ¿Y ese más atrás qué significa? El saber cómo elaborar el contrato para que ese contrato no tenga ninguna afectación legal. Porque si el contrato no lo hacemos bien, ya sea un contrato de compraventa, ya sea un contrato de arrendamiento, ya sea un contrato de sociedad mercantil, el contrato tiene una irregularidad que va a provocar que reciba una sanción legal. Entonces, en materia de contratos, y grábenselo muy bien, porque puede ser en materia de examen, en un contrato, en cuanto a su elaboración y cumplimiento de requisitos legales, hay 2 tipos de elementos que son necesarios cumplir para que el contrato, llámese como se llame, sea válido. Cuando es un contrato entre presentes, entre gente que está participando y creando un contrato, se deben cumplir con elementos esenciales y se deben cumplir con elementos de validez. Repito, elementos esenciales y elementos de validez. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Su nombre lo dice todo. Los elementos esenciales son los estrictamente necesarios o indispensables para que exista legalmente el contrato. ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales que reconoce la ley? Ya dijimos, son 3. El primero se llama consentimiento o manifestación de voluntad. Repito, el primer elemento se llama consentimiento o manifestación de voluntad. Ahorita lo explicamos. El segundo se llama objeto, que puede ser de 2 tipos, el objeto físicamente posible o jurídicamente posible. Y por último, el tercer elemento se llama solemnidad. Vamos a explicarlos. El primer objeto, ¿cuál dijimos que era, compañeros? Compañeras, a ver si me están poniendo atención. ¿Cuál dijimos que era el primer elemento? Consentimiento. Perfecto, compañera. Así es. Muy bien, Dalia. Es el consentimiento o manifestación de la voluntad. ¿Pero qué es el consentimiento? ¿Cómo debe ser nuestro consentimiento para que se formalice un contrato? Bueno, el consentimiento puede ser de 2 maneras. O es expreso o es tácito. ¿El expreso en qué consiste? En que nosotros manifestamos nuestra intención, sin lugar a dudas, de querer participar en un contrato. Es decir, es palpable, es evidente la intención de la persona de participar activamente en la celebración de un contrato. Es el consentimiento, ¿sí?,
Y el consentimiento expreso significa que no hay dudas de que esta persona, ya sea de manera verbal o de manera escrita, ha dejado clara su intención de participar en el contrato. Entonces, cuando es por escrito, ¿en dónde se consta? En un documento. ¿Y cuál es la mejor prueba de demostrar nuestro consentimiento en un documento? Mediante la firma o la huella. ¿Ok? Pero también el consentimiento puede ser verbal. ¿Sí? El consentimiento puede ser el expreso, escrito o verbal. El expreso escrito, sin lugar a dudas, firma o huella en un documento. El expreso verbal, cuando nosotros decimos de manera oral, de manera verbal, que queremos participar activamente en la celebración de un contrato. Pero ¿cuál es el consentimiento tácito? Posiblemente ustedes hayan escuchado alguna vez la palabra tácito, que consintió tácitamente. Pero ¿alguien tiene de ustedes alguna idea de lo que es el consentimiento tácito? ¿Alguna idea de ustedes, aunque sea vaga, remota, de lo que es el consentimiento tácito? Pues que está implícito, ¿no? Hey, muy bien, compañera. ¿Alguna otra persona? Sí, Rodrigo. Bueno, ¿alguna otra persona, aparte de compañera Daniel? Bien. Un consentimiento tácito, fíjense bien lo que significa. Es cuando una persona no es clara en su decisión. ¿A qué me refiero? No nos dice que sí quiere participar, pero tampoco nos dice que no quiere participar. Es decir, la persona se conduce de tal manera que no dice tajantemente no, pero tampoco dice tajantemente sí. Pero más sin embargo, su conducta, su forma de actuar, nos hace suponer que sí quiere participar. No sé si me expliqué. Voy a poner un ejemplo para que se den cuenta cómo opera un consentimiento tácito. Contra un expreso, ¿sí? Ya sea verbal o escrito. Si es expreso escrito, no hay duda. ¿Qué dijimos que era? Firma o huella en un documento. Expreso verbal, no hay duda. Doy mi consentimiento de manera oral, de manera verbal. No hay duda. Consentimiento tácito. ¿Cómo lo demostramos que la otra persona sí quiso tácitamente celebrar un contrato? Bueno, cuando la persona nos dice, vamos a suponer que ustedes me venden un mueble que vale 5 pesos. Y usted dice, licenciado Diego, vendemos este escritorio que vale 5 pesos, los compañeros de aquí del aula, virtual, aquí está la foto, ¿le interesa? Y yo les contesto de la siguiente manera. ¿Cuánto me dicen que vale? 5 pesos, maestro. ¿Está en buenas condiciones? Sí, maestro. ¿Saben qué? Mañana paso a verlo y si me gusta me lo llevo. ¿Les dije que sí quería comprarlo? No. ¿Les dije que no quería comprarlo? No. Pero, ¿qué suponen ustedes después de lo que le dije yo? Que posiblemente sí lo quiera. Porque si les digo, ¿cuánto vale? Estemos en las condiciones, mañana paso a verlo y si me gusta me lo llevo, ¿qué les voy a entender? Que sí quiero participar en ese contrato. Entonces, ese es consentimiento tácito. No sé si quedó comprendido el ejemplo y se dio comprendido qué es el consentimiento tácito y qué es el expreso. ¿Alguna duda? Bueno, supongo que no. Anímense más a participar, compañeros. Es bueno nutrirse y platicar, que esto sea un diálogo, no sea un... Sí. ¿Tiene alguna duda, compañero? ¿Compañera? ¿Todo bien? Sí, maestro, Bueno, todo bien. entonces tenemos que el consentimiento es el elemento esencial.
El segundo elemento es el objeto física o jurídicamente posible. ¿Qué significa esto? Física o jurídicamente posible consiste en que, si es físicamente posible, que el objeto que vamos a adquirir existe en la naturaleza. No podemos adquirir algo que no exista. ¿Y qué es que exista? Que lo podamos sentir, tocar, pesar. ¿Okay? ¿Y qué es jurídicamente posible? Que no vaya en contra de la ley. Que su adquisición o su posesión sea legítima y debida. Entonces, el segundo elemento es que el objeto cumpla con que exista físicamente y cumpla con que jurídicamente no tiene ningún impedimento. ¿Ok? Por ejemplo, yo no puedo comprar algo que no existe en la naturaleza. O sea, yo no puedo comprar un polvo mágico invisible, porque no existe. Yo no puedo comprar algo que la ley me lo prohíbe estrictamente. Si la ley nos dice que es imposible que lo podamos adquirir porque ese bien es exclusivo de la nación, es exclusivo del Estado o está fuera del comercio, pues no lo puedo adquirir porque voy en contra de la ley. ¿De acuerdo? Bien. Y el último elemento tenemos que es la solemnidad. Y aquí podemos confundir lo que es lo solemne con lo formal. Antes de entrar a la definición de la solemnidad, ¿alguien tiene alguna idea qué es o qué implica la solemnidad o en qué consiste la solemnidad o qué entienden por solemnidad? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es algo solemne? ¿Qué diferencia de lo formal y lo solemne? ¿O no hay diferencia? ¿Qué piensan ustedes? Pues Bueno, yo lo entiendo como, o sea, es algo más, como que con más requisitos, es más majestuoso, o sea, sí, como que tiene ciertos requisitos que se deben de ir llevando. así es. O sea, lo solemne que implica legalmente hablando, muy bien, compañero, la felicito, muy bien. Lo solemne implica algo que tiene que cumplirse con mayor cabalidad. Lo solemne lo otorga una autoridad que está dotada de fe pública para autentificar o validar un acto que se celebra en su presencia. El ejemplo más usual y el único en el que cabe la solemnidad es en el matrimonio. ¿Por qué en el matrimonio? Porque si el matrimonio, si bien es cierto, es un contrato que firma la pareja, este contrato, para que sea válido, aparte que tiene que ser un formato oficial, debe ser ante la fe de quién? De un oficial del registro civil. Entonces, el oficial del registro civil tiene fe pública. Está dotado de fe pública por el Estado. Y el oficial del registro civil va a dar fe que una persona se quiere casar con otra, contraer matrimonio con otra. Y el oficial certifica, autentifica, valida el acto del contrato del matrimonio. A eso se le llama solemnidad. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bien. La solemnidad solamente aplica en el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en un contrato, por ejemplo en la sociedad mercantil, uno de los socios o todos los socios, ninguno dio su consentimiento de manera expresa o por escrito? Pues adolece de consentimiento. ¿Qué pasa si ponemos un objeto social que es inapropiado legalmente? No cumplimos con el objeto. ¿Y qué pasa si nosotros no cumplimos con los elementos esenciales? Bueno, ese contrato social está afectado de inexistencia. La sanción se llama inexistencia. ¿Y en qué consiste la inexistencia? Que no existe legalmente el acto, no existe legalmente la empresa, porque está afectada de una inexistencia. ¿Y qué es la inexistencia? La nada jurídica. No existe legalmente ese contrato porque no cumple con los elementos esenciales. La falta de uno de ellos origina la inexistencia.
¿De acuerdo? Bien. Ya para terminar, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver ahora los elementos de validez. ¿Cuáles son los elementos de validez que debe tener un contrato de sociedad mercantil? Son 4 elementos de validez. El primero se llama capacidad. El segundo se llama formalidad. El tercero se llama ausencia de vicios. El cuarto se llama licitud. Vamos a explicarlos. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es una aptitud de las personas para ser sujetas de derechos y obligaciones. ¿Qué tipo de capacidad requerimos para celebrar un contrato de sociedad? Pues capacidad legal. ¿Cómo adquirimos la capacidad legal? Con el cumplimiento de los requisitos. Mayor de 18 años, cumplidos al momento de celebrar el acto, y no tener ningún impedimento de carácter mental que me restrinja mi capacidad libre de pensamiento o razonamiento. Cumplidos los requisitos, tengo capacidad legal y puedo celebrar cualquier tipo de contrato, incluyendo un contrato de sociedad mercantil. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué implica la formalidad? Ya lo decía una compañera hace rato. La formalidad implica que cumplamos cabalmente con los requisitos que nos marca la ley para elaborar ese contrato. O sea, todos los contratos, llámense como se llamen los contratos, ¿sí? Tienen un procedimiento de elaboración, tienen un ABC de cómo deben ser formalizados o llevados a cabo o elaborados. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con esa formalidad. Debemos obedecer la forma para que no tengamos ningún tipo de inconveniente legal. Después tenemos el otro elemento que se llama ausencia de vicios. Se escucha raro porque la palabra vicio nos... ¿Ausencia de qué, maestro? ¿Mande? ¿Puede repetir la ausencia de qué, perdón? Vicios. Vicios. Ah, ok. Sí. Y por eso digo, ¿qué es un vicio? Un vicio es una conducta reiterada, ¿sí? Es una conducta continua, es una conducta que normalmente la asemejamos con algo malo. Un vicio es un defecto, un vicio es una debilidad, un vicio puede ser una maña, un vicio puede ser algo que nosotros constantemente hacemos de manera interrumpida y que no es correctamente aceptado, por así decirlo. ¿Eh? Entonces, si hablamos de vicios de la voluntad, hay 4 vicios de la voluntad que reconoce la ley. El primer vicio se llama error. Todos sabemos qué es un error, pero se les puedo asegurar que es normal, porque no son abogadas ni abogados ustedes, que no sabemos cuál es la definición legal de la palabra error. Todos sabemos lo que es un error. O si le preguntan, defíname el error, ¿cómo me lo definirían ustedes con sus propias palabras? Ya vamos a terminar, 5 minutos más. Os digo que participar en estos últimos 5 minutos. ¿Qué consideran que es el error? Con sus propias Una equivocación. Un error es una equivocación. Bien. ¿Qué más? Un descuido. Un error es un descuido. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Una equivocación, un descuido. Perfectos, compañeros. Muy bien. ¿Alguien más? Fíjense. ¿Algún incumplimiento? Bien, también puede ser. ¿Saben cuál es la definición del error? Es muy corta y muy sencilla. El error se define de la siguiente manera. Es la apariencia falsa de la realidad. Así es sencilla la respuesta. Para que se la grabe. El error es la apariencia falsa de la realidad. Ya con esas palabras
ya de saber por qué se le llama error a la apariencia falsa de la realidad. Yo pensé que era así y resultó que era así. Yo pensé que era verde, pero al final era rojo. ¿Sí? Por eso la apreciamos en forma distinta de la que realmente era. Y se llama error porque si nosotros nos hemos dado cuenta de que no era lo que pretendíamos, pues no lo hemos cometido. Por eso nos equivocamos, porque pensamos que era una cosa, pero en realidad es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿el error también es relativo? ¿Perdón? El error también es relativo dependiendo de la situación, ¿no? Sí. Y el sí, punto de vista. Sí, pero al final es una apariencia falsa de lo que realmente es, pues se llama un error, ¿verdad? Tú pensabas que era una cosa, pero era otra, ¿verdad? Tuviste un error en una pregunta o una respuesta, por decir un ejemplo, es porque tú pensabas que era otra respuesta, ¿verdad? Pero resulta que es otra, la correcta. Por eso se llama error. Apariencia falsa de la realidad. Muy bien, compañeros. Y luego viene la mala fe. Ahora, ¿qué es la mala fe? Todos sabemos qué es la mala fe. Y todos nos imaginamos en qué consiste la mala fe. Y todos me pueden decir 1000 cosas de la mala fe. O cuándo es de mala fe que actúa una persona. Pero ¿qué es la mala fe? ¿Qué creen que es la mala fe? Su respuesta es todavía más sencilla que el error. ¿Qué creen que es la mala fe? Pues es una conducta deshonesta, Muy bien, una conducta maliciosa, deshonesta. ¿Qué más? malicioso, Malicioso, muy bien. Bueno, la mala fe es la disimulación del error. Adivinen por qué. ¿Por qué la mala fe es una disimulación? Ya saben lo que es error. Hagan un poquito de ejercicio de memoria. ¿Por qué la mala fe es una disimulación del error? ¿Por qué creen que es así la definición? Porque hay una persona, ¿sí?, que está disimulando que existe una situación mala para que la otra persona caiga en el error. O sea, hay una persona que de manera maliciosa, como dice una compañera, actúa de tal forma que te esconde el error, que no lo hace aparente para que tú no lo veas el error. Porque si tú lo ves el error, pues no haces el contrato. Entonces, la mala fe es cuando una persona disimula el error para que tú no te des cuenta y firmes el contrato. Actúa de mala fe cuando disimula el error. Sabía la persona que había un error, pero lo disimuló para que tú te confundieras y que tú aceptaras celebrar el contrato. Esa es una persona de mala fe. En los contratos, claro está. Después viene el tercer elemento del vicio de la voluntad, que es el dolo. Todos también hemos escuchado la palabra dolo. Actuó de forma dolosa, actuó con dolo. Y les pregunto, ya estamos terminando, ¿qué es el dolo? ¿Cuándo dicen que una persona actuó de manera dolosa? Cuando actúa de manera consciente. Cuando actúa de manera consciente, muy bien. Pero ¿cuándo decimos que actuó dolosamente? ¿Qué nos tiene que hacer o qué tiene que hacer esa persona para determinar que actuó con dolo? Porque lo haces con la causa del efecto de lo que estás buscando. Causa del efecto. Bien. Una persona dolosa es una persona que realiza maquinaciones o artificios, que realiza conductas tendientes a engañar a otra persona. O sea, en la mala fe disimula el error, pero una persona con dolo es la que prepara un escenario irreal, prepara un escenario a tal grado que te provoque una confusión o te provoque caer en el error. O sea, es algo más preparado, es algo más elaborado. La persona se esmera de tal forma de evitar a toda costa que te des cuenta que hay un error. Y con ello, provocarte tu confusión y provocarte que se des un contrato, ocultando en todo momento la evidencia que está mal todo. No sé si me explique. O sea, es una persona que prepara todo un escenario
una serie de artificios, una serie de engaños para inducirte al error, para provocarte el error. ¿Ok? Con ya, claro, la próxima clase me expando un poquito más porque vamos a terminar, faltan 3 minutos. Y por último, tenemos la licitud. La licitud. La violencia. La violencia también es un vicio de la voluntad. O sea, si a nosotros nos obligan a darnos nuestro consentimiento por medio de la violencia física, pues nos están obligando a dar nuestro consentimiento, pues no se vale. Si me golpean para obligarme a decir que sí o firmar, pues no se vale porque mi consentimiento se encuentra viciado porque cometieron en mi contra una violencia física. ¿Y la violencia moral en qué consiste? Cuando la persona me infiere amenazas, me dice amenazas, y esas amenazas, pues yo asumo un temor, porque la persona que me lo dice es una persona que normalmente cumple sus cometidos, cumple sus amenazas, entonces me daña emocionalmente y me causa un pánico escénico, me causa un pánico de tal manera que me siento obligado a firmar, porque si no firmo, sé que me va a causar un daño a mí o a mi familia o a mis bienes. Esa es la violencia mental. ¿Ok? Ahora, y volviendo al último elemento de validez, después de ver la capacidad, la formalidad y los vicios que ya los vimos, el último elemento de validez, el cuarto, se llama licitud. ¿Qué significa? Que sea todo conforme al derecho, pues no voy a explicar más. Y ya para terminar, ¿qué pasa si en el contrato falta un elemento de validez? Pues lo que se provoca se llama nulidad. El contrato es nulo. ¿Por qué? Porque le falta un elemento de validez y eso provoca su nulidad correspondiente. Ya en la próxima clase vamos a ver cuántos tipos de nulidades existen y cómo se originan esas nulidades hablando de un contrato de sociedad. Bueno, compañeras, compañeros, pues por mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su excelente participación y si Dios mediante nos vemos en la próxima clase a la misma hora. Maestro, Mande. sí, mire, lo que pasa es que traemos también la inquietud de la actividad, Sí. porque ya vimos que se nos vence mañana, mañana es el Ajá. último día de entrega, pero no nos aparece el botón de envío. Déjelo checo con si es algo mío o si es algo del sistema. Déjelo checo, compañero. Sí, porque pues de lo contrario se nos va a vencer, al menos que nos dé más tiempo, ¿verdad? De entrega. Se nos hizo raro porque normalmente nuestras entregas siempre cierran en domingo y el hecho de que ahora fuera a mitad de semana, pues nos trae también. No se preocupen, miren. A la siguiente fecha que visitemos, hablo a sistemas para que me corrijan eso. Pero no se preocupen por subir evidencia. Cuando haya la posibilidad de subirla, ustedes súbanla y no va a haber ningún problema. Cuente con ello. Ok, gracias. Al contrario, pues que pasen muy buenas tardes y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Gracias, saludos.